para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi nombre es Helber Conde y damos inicio a su programa Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Hoy, el profesor y candidato a doctor en Historia de la Iglesia Cristiana, Joel Sarman, estudiará acerca del capítulo 15 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, del arrepentimiento para vida y salvación. Confesión Bautista de Londres de 1689, capítulo 15, del arrepentimiento para vida y salvación. Antes de comenzar, se puede comentar que este capítulo no sigue la Confesión de Westminster. Es tomada de la Declaración de Saboya. La Declaración de Saboya, recuerden, fue un documento de los congregacionalistas, también llamados independientes, hombres como Thomas Goodwin y John Owen. Se puede decir que en la mayor parte la Declaración de Saboya fue escrita por John Owen. La diferencia consiste en esto, entre la Declaración de Saboya y la Confesión de Westminster. El orden del capítulo se voltea, y más o menos lo mismo es afirmado. También hay una diferencia en énfasis. Pero es decir, la Confesión Bautista y la Declaración de Saboya comienzan con el arrepentimiento particular y proceden a la predicación al fin del capítulo. La Confesión de Westminster comienza con la predicación del arrepentimiento y lo asocia siempre con la proclamación de la palabra, mientras que la Confesión Bautista enfatiza el Espíritu Santo. Bueno, dice así el primer párrafo de la confesión. Aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Es muy interesante que así arranque este párrafo, hablando de los que se convierten siendo adultos y que han vivido en el estado natural. Yo creo que tiene que ver con un fenómeno que está creciendo en el mundo en el siglo XVII, que le llamamos hoy el individualismo. Pero no domino suficiente el tema para poderlo seguir más. Ponte en ese entonces. ¿Quién conoce personas que no han sido cristianos de toda la vida? Todos son bautizados cuando nacen. Pero el concepto de la justificación por la fe, que viene en la Reforma, y de la regeneración personal, y ahora con los bautistas del bautismo después de una experiencia de conversión, esto abre nuevas preguntas. Estas preguntas no surgen con los presbiterianos o los anglicanos, ya que ellos bautizan a sus hijos y los consideran cristianos de toda la vida. Por eso me parece que aquí la confesión está afirmando un concepto bautista de la prioridad de la regeneración. ¿Será que ateos malcriados pueden ser creyentes? Sí, Dios los convierte también, les da arrepentimiento para vida. Pueden cambiar sus costumbres y sus mañas. Dios les da arrepentimiento para vida. Quizás había quienes entendían que cambiar la cultura de la gente es trabajoso. Estas son personas que vivían en el tiempo de Cromwell, cuando los puritanos intentaron cambiar las costumbres, los festivales, los pasatiempos del pueblo inglés. Fallaron. Y se aburrió tanto la gente que restituyeron al rey que habían corrido. Cambiar la cultura de la gente es algo contra lo cual luchan también los misioneros. Es controversial. Pero ¿qué tal que te críes en una cultura donde todas las fiestas y celebraciones tienen sabor al catolicismo y lleven la gente a practicar la religión con todo ese sentido católico? ¿Será que esta gente jamás cambiará? ¿Será que tomarán en serio un día lo que es el día del Señor y no piensen del culto como una misa? ¿Cuáles cosas son inocentes en su cultura y cuáles cosas son nocivas para la vida cristiana? Es un tema amplio. Urge entenderlo porque todas
son cosas prácticas que informan y moldean la vida cristiana. Y yo creo que en el siglo XVII también luchaban con lo difícil que es que la gente cambie sus costumbres aunque ha cambiado su parecer. Les puede decir uno que en el día del Señor no hay que estar viendo deporte, no estar yendo al cine, no estar entreteniéndose, saliendo a comer. Les puede demostrar poderosamente de la Biblia y lo admiten. Pero en la práctica les falta mucho. Igual en esos tiempos quizás les parecía que la gente difícilmente cambiaba en el siglo XVII, que esto toma tiempo, que hay que ser paciente, hay que perseverar, hay que crear nuevas generaciones en las que gradualmente se cultiva una práctica que corresponde a lo que entendemos que enseña la Biblia. ¿Y qué haremos con esa gente que tan difícilmente no cambia rápido? La respuesta es que Dios les da arrepentimiento para vida. Es una lección importante que la cultura crece tan lento como un árbol, por ejemplo. Es algo poderoso y se nutre la cultura de nuestra religión. El problema es que crece lentamente. Necesitamos una cultura cristiana y luchamos por implementarla en la práctica de la gente en la iglesia. La cultura, yo creo, es la encarnación, es la vida práctica de tu religión. Es como expresas tus valores y creencias, pero no se cambia de un día al otro y toma sabor regional y tiene toda clase de complicaciones. Y uno de nuestros problemas es que somos impacientes, tanto por cambiarla como por no perseverar, ¿sí? Por un lado, queremos cambiarlo de un día al otro. Por otro lado, nos rendimos, no queremos perseverar porque es difícil. Una buena cultura coherente, útil, madura, no se forma de un día al otro. La verdad requiere siglos. Si estudiamos la historia, veremos que requiere siglos. ¿Y los cristianos ahora? Los que se criaron sin Dios o en culturas paganas, seculares y no estrictamente cristianas, sigamos obrando, sabiendo que Dios les da arrepentimiento para vida. Sigue la confesión en el segundo párrafo diciendo: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. El tema del pecado en la vida del cristiano es uno que tiene su controversia. La confesión aquí claramente afirma que no hay ningún creyente que no cometa pecados. Sigue el poder y engaño de la corrupción en todos los cristianos. Está el predominio, como dice, de la tentación. Es más, pueden caer en grandes pecados. Aquí en los Estados Unidos hoy día existen ejemplos de figuras de muy alto perfil en el mundo cristiano, pastores y líderes que han caído en pecado escandaloso recientemente. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto que puedan realmente arrepentir, siendo renovados para la salvación. El dilema se encuentra en esto. No queremos afirmar que una persona pueda vivir escandalosamente en pecado, ya sea grave el pecado o de larga duración su estar en ello. Vivir en esa forma y no queremos darle garantía de salvación. No porque se salve por obras, pero porque la regeneración obra en contra de ese vivir. El comportamiento, el testimonio cristiano es algo importante. Y afirmar que un cristiano que peque escandalosamente está bien es una negación práctica del Evangelio, de lo que enseñamos. Eso por un lado. Por el otro, por más que peques, Dios te puede perdonar. ¿Cómo reconciliamos las dos cosas? La salvación por fe sola y la importancia de la conducta digna del ser cristiano. El genuino arrepentimiento del creyente que ha caído en pecado alguno. ¿Cómo lo reconciliamos? Este arrepentimiento es provisión de Dios en el pacto de gracia. Es parte del plan eterno. Dios tiene términos en el pacto por el cual somos salvos que se dirigen hacia ese problema. Él es fiel y justo, dice la Biblia, para perdonar los pecados que cometemos
y nos da arrepentimiento. Y el cristiano verdaderamente se arrepiente. Uno de los problemas de la iglesia que tuvo por muchos siglos en su historia es que pensó que el concepto del arrepentimiento en realidad hablaba de la penitencia. Jerónimo, del siglo V, tradujo la Biblia al latín. Y en su concepto, cada vez que decía en la Biblia arrepentíos, él puso haced penitencia. Es una de las cosas que confundió a la iglesia por mucho tiempo y una de las cosas que se tuvo que aclarar en la Reforma. Recordemos que Martín Lutero hizo penitencias y no le ayudaron. Tuvo que redescubrir el original, que la Biblia no manda penitencia, manda es arrepentimiento. También en la Reforma fue necesario definir el concepto. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Este es definido en el tercer párrafo del capítulo 15 de nuestra confesión, que dice así: este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo se humilla por Él con una tristeza que es según Dios. Lo abomina y se aborrece a sí mismo. Ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Esta definición aquí tiene varios elementos. Primer elemento, el arrepentimiento es una gracia evangélica. Que sea gracia quiere decir que Dios la da. Es algo que viene de Dios y no surge naturalmente en el hombre. Dios te cambia la disposición y esto viene por el Evangelio. Es una gracia evangélica. Es algo que viene junto con el Evangelio y no aparte. El Espíritu te hace consciente del mal del pecado. Uno no se humilla aparte de hacerlo mediante la fe en Cristo. Se humilla ante Cristo y no se humilla sino más. El pecado del cual uno realmente se arrepiente es pecado contra Dios y en relación a Dios. Otro elemento, el segundo elemento, es una tristeza. No es una tristeza según el mundo, una tristeza cualquiera. Es una tristeza según Dios. Es una tristeza que tiene que ver con Dios, que es informada por su presencia y por su obra. Una persona puede traicionar a su pareja, cometer adulterio y quedar en problemas también en cuanto a su trabajo. Puede sentir tristeza en tal situación. Digamos que solo siente tristeza por lo que le complicó el trabajo. Esa tristeza no es por la traición a su pareja y realmente no es, podríamos decir, tan genuina, tan valiosa. ¿Sí? Es superficial. Es una tristeza por una consecuencia y no por el mismo delito. Que se entristezca por la infidelidad con la que hizo un mal a su pareja, la despreció, la traicionó y deshonró. Eso conduciría a un cambio. El mero hecho que le complique el trabajo no demuestra realmente conciencia del mal cometido. Es igual con el verdadero arrepentimiento. La gente se puede entristecer porque su pecado les ha perjudicado alguna cosa, pero el verdadero arrepentimiento es una tristeza según Dios. Es algo que que uno se da cuenta que ha deshonrado a Dios, que lo ha desestimado, que lo desprecia, y que se debe entristecer por esa razón. Entendiéndolo así, te aborreces, te abominas, ves lo malo que eres, lo egoísta, lo perverso. Es decir, el arrepentimiento te pone ante el espejo para que veas la fea realidad de lo que es un ser pecador, lo que es un rebelde contra Dios y que esto es abominable y lo abominas en ti. Tres cosas resultan según la confesión. Te humillas ante Dios, oras a Él y andas ante Él. La humillación te cuesta porque reconoces tu culpa y pides perdón. El orar es la dependencia. Reconoces que necesitas fuerza y ayuda de Dios. La vida cristiana no se trata de gente que sabe portarse bien. Se trata de gente que reconoce que Dios suple sus necesidades para andar en pos de Cristo. Buscamos ofenderle menos, ser más agradecidos, contar con lo que Él suple en vez de ignorarlo.
El verdadero arrepentimiento no puede llevar a la soberbia, ya que este arrepentimiento es, se puede decir, un centrarse en Dios. Este párrafo de la confesión contiene mucha sabiduría en cuanto a lo que es la vida cristiana. Es una buena definición del verdadero arrepentimiento, y la vida cristiana es la vida del arrepentimiento. Eso lo dijo también Martín Lutero, que la vida cristiana es la vida del arrepentimiento. Este párrafo me parece que es uno de los mejores que hay. Es buena teología y es práctica. Te recomiendo que si sientes que te hace falta entender la vida cristiana, que lo repases, que lo pienses, que busques los pasajes que citan y los medites. Si quieres que tus hijos entiendan la vida cristiana, enséñales lo que enseña este párrafo. Miren cómo sigue también el cuarto párrafo del capítulo 15. Dice: puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Esto es, de toda la vida. Eso concuerda con la enseñanza previa que no hay perfección hasta la gloria. Estás en esta vida para arrepentirte, y toda la vida va a estar llena de oportunidades para arrepentirte. No es la importancia de definir y entender el arrepentimiento. Por eso digo que el tercer párrafo es muy útil. El arrepentimiento para vida y salvación, como lo explica este capítulo de la confesión, es la vida en dependencia de Dios. El arrepentimiento para vida y salvación es la vida en dependencia de Dios. Aquí está hablando el párrafo sobre tu deber no solo de vivir dependiendo en Dios, pero en el aspecto más puntual del arrepentimiento. Recordando la definición más amplia del tercer párrafo, este habla de lo que más comúnmente asociamos con el arrepentimiento, arrepentirse del pecado particular que uno comete. ¿Por qué es importante? Porque por eso Dios te hace conocer tus pecados. No dudo que yo hago y que todos hacemos pecados que no reconocemos. Dios no nos convence de todos nuestros pecados de una vez. Nos muestra unos. Avanzamos en la vida cristiana y podemos percibir otros que antes no percibíamos. A veces ocurre que nos damos cuenta que algo que era un hábito en el que llevamos quizás años fue en realidad un pecado. No nos dábamos cuenta, pero ahora sí. Cuando Dios te muestra un pecado y lo reconoces, arrepiéntelo. Es por eso que lo hace. Él te está formando. Se especificó. Lucha contra él. ¿Sí? Se especificó el pecado. Lucha contra él. Busca no caer. Busca odiarlo. Busca evitar lo que te hace inclinarte hacia él. Evita todas estas cosas. Haz todas estas cosas con los recursos que Dios te da. Confiesa el pecado. Pídele ayuda a Dios en serio. Verás que en la vida de la fe puedes crecer en la práctica del arrepentimiento. El último párrafo del capítulo 15 dice así: tal es la provisión de Dios que ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que, si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Nunca debemos olvidar que Cristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Dios en su gracia ha hecho provisión por todos los pecadores, todos los pecados de los que vienen a Él para salvación. Dios en su gracia ha hecho provisión por todos los pecados de los que vienen a Él para salvación. Y Él los preserva aunque pequen. Todo el pecado es grave. Hasta el más pequeño merece condenación, porque es una ofensa a Dios. Pero Dios ha hecho provisión a través de Cristo en el pacto de gracia. Cristo es un gran Salvador, y Él es suficiente para todos tus pecados. Arrepiéntelos, confiésalos, pide ayuda a Dios y lucha en la vida cristiana para abandonarlos, que en tu pecado ya no tienes que vivir. ¿Estás desanimado por tu pecado?
entristecido porque has caído tanto o tan duro? No hay pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten. Y es una mentira creer que Dios no es capaz de perdonarte o que Cristo no es suficiente para tu pecado. Esa es la incredulidad y no tienes que estar ahí. Pídele a Dios genuino arrepentimiento, aborrecer y abominar lo que has hecho ante Dios y contra Dios. Dios en su gracia ha hecho provisión en Cristo por tu situación y te busca sacar y te puede librar y te puede renovar en arrepentimiento verdadero, arrepentimiento para vida. Y esto se debe predicar. El capítulo termina con una exhortación tanto para el creyente común como para el predicador. Y dice, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. En donde no predican el arrepentimiento constantemente, no vayas. Te lo digo porque hoy día está creciendo esto entre los reformados, la idea de enfatizar la gracia sin hablar de la responsabilidad del creyente. Vivimos en una cultura que premia el no juzgar. No hay que juzgar a nadie y a nada. Ven pornografía, no hay que juzgar. Hacen trampa, no hay que juzgar. Pero sin el juicio de Dios no hay arrepentimiento. Sin esa condena del pecado, ¿quién va a saber que es pecador? Y si nunca tienes la culpa, ¿sabes lo que también te pierdes? El perdón. El perdón necesario del alma rota y corrompida por su pecado. Por consecuencia, el arrepentimiento para vida y salvación no pueden existir en esta cultura de no juzgar. Y es un problema que se da en los reformados ahora, aquí en los Estados Unidos. Buscan evitar el legalismo sin definir con claridad el legalismo. Buscan evitar el moralismo sin tomarse cuidado de entender cuándo es puro moralismo y cuándo estamos hablando de la conducta cristiana. No creen que hay que juzgar, porque esto es parte de los modales americanos de hoy. Y se va perdiendo la idea que es necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Un pastor que te quiere y cuida del rebaño va a predicar de tal forma que te facilite el constante arrepentimiento. No hablamos de azotar a la gente con legalismo, con ser aceptados porque guardan la ley. Eso no está bien. No hablamos del moralismo, en la que tu conducta te hace ser aceptado por Dios. Esa es falsa religión. Pero sí hablamos del arrepentimiento, esa gracia que viene del Evangelio, del perdón de tus pecados y la tristeza según Dios, la tristeza que Dios te da y te concede aborrecer y abominar las actividades y disposiciones del mal con las que luchamos y lucharemos toda la vida. Terminamos Teología Sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia.